Bueno, ahora sí, listos para iniciar. Muy buenas noches para todos. Sean bienvenidos a un nuevo espacio de este Centro de Especialistas Forenses. Un gusto tenerlos por acá, ya casi en periodo prenavideño. Qué alegría poder contar con su compañía, con su interés en todos estos espacios de formación. Invitarlos a que sigan conectados en las redes sociales del Centro de Especialistas Forenses, donde se estarán publicando nuevos espacios de formación. Vamos a tener un periodo pues cesante en diciembre. Por supuesto hay que tener ese espacio con la familia, muy importante, pero el próximo año vamos a estar ofreciendo unos cursos gratuitos, los cuales se van a estar ofertando por las redes y por el WhatsApp. Entonces, la invitación es a que sigan muy atentos a las redes sociales para poder acceder a la información de estos espacios de formación. Eh, Quiero iniciar este espacio presentándome primero que todo. Ya hay algunas personas que nos han acompañado en espacios previos, algunas otras personas que son nuevas por aquí. Mi nombre es Luz Adriana Pérez, soy profesional en microbiología, mi máster y mi doctorado en ciencias biológicas, y mi carrera, mi formación y mi vida me ha llevado a trabajar en el área de genética forense ya por, eh, hemos de admitir, casi 14 años, eh, cumpliéndolos próximamente. He trabajado como perito forense independiente, tanto en ámbitos nacionales como internacionales, y en este momento pues desarrollando uno de mis grandes pasiones, que es la docencia, estos espacios de formación, donde para mí es muy importante, muy interesante poder estar en contacto con esas preguntas, con esas dudas, esas inquietudes, esos comentarios que pueden surgir en torno a la genética. Es un área que puede sonar un poco mística a veces o con un lenguaje demasiado técnico, pero que siempre se debe plantear la necesidad de volverlo accesible a todo tipo de público y que todos podamos discutir en este idioma tan interesante como es el lenguaje técnico. Hemos estado verificando, muchas gracias por esas interacciones, muy bienvenidas, por favor, escriban en el chat, yo trataré de estar muy atenta. Hemos estado verificando un poco los comentarios que han surgido. Buenas noches, Lorena. En torno a este seminario, algunos de sus comentarios con expectativas frente a temas asociados a la genética, pero más puntualmente a las pruebas de paternidad. Entonces, esperamos poder continuar con estos espacios de formación, informativos. Vamos a generar un espacio específico para discutir esos fundamentos, esos elementos que son específicos y que tienen que ver con el análisis genético para resolver preguntas más del orden de pruebas de paternidad. Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestro espacio, nuestra jornada del día de hoy. Vamos a hacer una breve presentación. Ok, aquí ya estoy compartiendo pantalla y voy a compartirles esta presentación que hemos preparado para el día de hoy, titulada El ADN en el estrado, lo que todo abogado debe saber sobre la prueba genética. Eh, Nuevamente les invito a que si hay alguna duda, alguna pregunta, por favor no duden en escribirme por el chat. Trataré de estar muy atenta a las preguntas y a las inquietudes que se puedan presentar. Sin embargo, si lo desean, también podemos tener un espacio al finalizar la charla donde podamos verificar o que discutamos un poco, hablamos un poco sobre esas preguntas. Me excuso por eso, aquí un pequeño delay en la charla tratando de... Un momento.
No lo logramos. Quería hacer una doble conexión para poder estar atenta a las preguntas, pero bueno, no lo logramos, no hay ningún problema. Entonces, les comentaba nuestra temática de hoy, vamos a hablar del ADN en el estrado, con algunos tips que se ha titulado como lo que todo abogado debe saber sobre la prueba genética. ¿Y a qué viene o cuál es el motivo de esta discusión? Vamos a hablar un poco sobre esa mirada crítica que debemos considerar frente al uso de la genética forense en el sistema de justicia. Y precisamente esta discusión crítica parte de esa percepción que se tiene frente a las pruebas genéticas. Ya tanto en el Centro de Especialistas Forenses como en otros espacios en los que laboro, hemos tenido esa percepción donde se tiene un resultado de genético, de análisis genético, y se precisa como que no puede debatirse, no puede discutirse, como un elemento que ya es total y completamente concluyente. Sin embargo, también la experiencia, el acompañamiento de múltiples casos y también comentarios de otros profesionales en genéticas y profesionales que laboran en el sistema de justicia, resaltan la gran importancia que tiene el poder interpretar esos análisis genéticos en el marco de un contexto. Un contexto que por supuesto involucra esa área que se quiere discutir, ese contexto asociado al caso, pero que también nos lleva a precisar o hablar sobre la muestra, sobre la idoneidad de los peritos que realizan el análisis. Entonces, son elementos que se deben discutir en conjunto con ese resultado genético. Y lo que vemos generalmente es que si nos quedamos con ese elemento de conclusión final de esos informes periciales o de esas exposiciones que se hacen ante el estrado, vemos que en ocasiones una falta de comprensión técnica puede llevar a que se tomen decisiones que en muchos casos pueden ser errados. Recientemente tuvimos una charla que esperamos poder retomar nuevamente también el próximo año sobre el proyecto Innocence, muy interesante en Estados Unidos, pero si bien, digamos, tiene un gran nombre en Estados Unidos, no es un elemento exclusivo de los Estados Unidos, donde las evidencias biológicas han tenido una segunda mirada por parte de profesionales expertos, han tenido una nueva visión, han incorporado nuevas tecnologías y han llevado a esclarecer casos en donde se pensaba que había una responsabilidad sobre un hecho y aquí el uso de la evidencia genética ha permitido pues esclarecer esos hechos y tal como lo indica el nombre del proyecto, pues llevar a la libertad de personas que fueron acusadas erróneamente. Entonces, por supuesto que para hablar en términos genéticos, hemos tratado de diseñar estos seminarios, estos espacios que tienden a ser bastante cortos, bastante concretos en diferentes momentos a través del año. Vamos a continuar haciéndolo el próximo año. Y en otros espacios de formación donde se puede dar una mirada mucho más amplia de esos detalles, de esos fundamentos que son esenciales para poder comprender en qué consiste una prueba genética. Sin embargo, pues uno de los objetivos que vamos a abordar el día de hoy es tratar de dar un vistazo sobre algunos principios básicos fundamentales de la prueba genética. No alcanzamos a abordarlos todos, pero vamos desarrollándolos en diferentes espacios, no hay ningún inconveniente.
Vamos a dar una discusión también sobre las limitaciones en el análisis de ADN forense y este es un elemento importantísimo a reconocer y lo habrán visto en otras charlas con otros profesionales, que todas las ciencias forenses tienen unas capacidades, unos alcances impresionantes. Año a año, periodo a periodo, van avanzando, se van incorporando nuevos saberes, nuevas tecnologías. Sin embargo, en la ciencia, en el saber técnico, siempre hay que estar abierto y estar muy atento a reconocer cuáles son las limitaciones de esas ciencias o esos saberes que, por supuesto, involucran también nuestra discusión sobre la genética forense. Y una invitación muy especial que hacemos desde el Centro de Especialistas Forenses es que estos seminarios también nos permiten reconocer en qué momento se requiere de un espacio de consulta especializado, en qué momento debemos tratar de contactar con algún especialista, no solamente en genética, sino también en medicina, en psicología. Ya escuché por ahí la campanita. Ahorita le voy a una mirada rápida porque ya me ha pasado que a veces se me desconecta eh, la presentación y eso sí es catastrófico. Ok, ya. No, no es que se haya desconectado. Vamos bien. Ya vi por ahí algunas preguntas. Listo, las voy teniendo en cuenta. Entonces, estábamos hablando de que todos estos seminarios tienen también como objetivo poder brindar algunos elementos que nos permita identificar en qué momento requerimos de esa consulta especializada. Consultas que nos pueden apoyar a formular preguntas cuando tenemos, por ejemplo, situaciones en donde la autoridad ha dado algún tipo de dictamen y requerimos o se necesita ahondar un poco más sobre ese dictamen. Entonces, a veces se necesita un apoyo para poder hacer esas solicitudes a la autoridad. También cuando tenemos estos dictámenes que son de corte técnico, cómo poderlos analizar a profundidad, y vamos a ver esto del análisis a profundidad, qué es lo que implica o a qué hace referencia, y el rebatir interpretaciones. Y muchas veces esta figura del peritaje independiente se ve como una figura a veces incómoda, molesta, que lo que va a hacer es a discutir y a encontrar todas las fallas y a encontrar todos esos elementos que se tienen que generar. Y la verdad es que en ciencia, y no solamente en ciencia forense, sino en cualquier área de la ciencia, del conocimiento, el análisis por parte de un par técnico, el análisis o una visión secundaria por parte de otros profesionales es lo que permite realmente el avance de la ciencia. Y pues en este caso, en el contexto judicial, es lo que le permite a la autoridad tomar las mejores decisiones posibles. Entonces, este punto de rebatir las interpretaciones es precisamente con el ánimo de tratar de identificar o plantear, poner sobre la mesa todos los elementos que se deben tener en cuenta para poder tener una discusión informada en términos de una disputa judicial que se esté preguntando, que se esté presentando. Aquí entonces el objetivo es saber qué preguntar, poder identificar esos elementos sobre qué preguntar y qué elementos debería ponerle atención. De pronto algunos de ustedes ya vienen con algunos informes por allí que los tienen y no están muy seguros como de qué deberían mirar de esos informes. Entonces vamos a explorar algunas cosillas que se pueden mirar de esos informes y por supuesto cuándo buscar ayuda para poder tener un ojo especializado que les apoye con ese análisis de esa información técnica. Eh, Vamos a presentar, y tal como lo plantea el título de la presentación, la idea es discutir sobre la genética en el estrado. Y con base en esa discusión de la genética en el estrado, poder tener muy claro por qué es importante para todo nuestro público presente, no solamente abogados y abogadas, comprender estos principios básicos de la genética, incluyendo esos límites que puede tener
la genética. Entonces, cuando tenemos el ADN en el estrado, aquí quiero presentarles un caso que trabajamos en el Centro de Especialistas Forense, un caso donde se tiene un escenario de presunta violencia sexual. Se tiene la información en torno a este caso, pero llama mucho la atención del abogado que se acerca al centro de especialistas solicitando apoyo para este caso porque dice, pues mira, tengo un informe de genética en donde me dicen que se hizo el análisis, se encontraron unas muestras, se recuperaron unas muestras biológicas, en este caso sobre una prenda interior, pero también en unos fragmentos de uña. Y lo que estamos viendo es que la contraparte, pues básicamente sustenta toda su teoría del caso o gran parte de su teoría del caso en este hallazgo genético. Y realmente no sabemos cómo lo podemos discutir o cómo se podría debatir o qué preguntas deberíamos hacer. Bueno, para los pasteles. Uy, por ahí un micrófono abierto. Invitación, compañeros, a que gracias. Por allí ya lo apagaron. Muchísimas gracias. Pero también les agradezco esa interrupción. Me da a entender que seguimos conectados. Las fallas en la conexión pueden presentarse, pero bueno, muchas gracias también por esa conexión con el micrófono. Entonces les comentaba que en este caso pues se tenía este informe, este resultado de genética. Básicamente aquí parafraseando el resultado decía pues nada, tenemos un hallazgo que pertenece a puntos suspensivos a una persona o a un familiar de su mismo linaje paterno, no se excluye como origen del haplotipo. Aquí comienzan a ver unas expresiones técnicas, estamos hablando de un conjunto de información genética que está asociado a un cromosoma muy particular, el cromosoma Y, asociado entonces a ese linaje paterno. Entonces dice, encontramos que en esa evidencia biológica hay un haplotipo, hay un apellido ahí interesante, un haplotipo parcial de cromosoma y lo encontramos en la prenda interior, que pertenece a la presunta víctima. Entonces tenemos este hallazgo y esto está en el informe de genética y sumado a esto, dice el abogado que se acerca con su caso, dice, bueno, y además ya la perito en genética ya presentó el dictamen y nosotros le dijimos, pues bueno, miremos qué se está diciendo en el estrado. Esto también es una sostenido. ¿Qué ha dicho el perito en el estrado? Queremos escuchar, queremos ver qué dijo el perito del estrado con respecto a este hallazgo. Entonces, aquí al perito se le consulta, al perito en genética, en este caso un perito en genética, pues que está presentando el resultado por parte de la contraparte, dice, pues nada, en este fragmento de pantalón interior, en esta prenda interior, efectivamente se encontró un haplotipo parcial y entonces comienza a dar las siguientes aseveraciones. Igual al de él, en el fragmento de pantalón. Dice, y pues nada, es parcial porque seguramente había, nuevamente una aseveración, tampoco ADN de él allí, que no se podía detectar en el kit, pero sí en los sistemas donde se obtiene un resultado coincide con el de él. Listo, estoy aquí atenta a la campanita, listo, solamente por ver si hay algún problema en la conexión. Entonces, no es solamente el informe lo que se trae aquí a la consulta, sino que también se trae precisamente una aseveración o un conjunto de aseveraciones o una presentación que realiza el experto en genética, en este caso, pues que está presentando un resultado sobre el cual la contraparte pues está basando toda su teoría del caso. Aquí, si bien los peritos siempre jugamos un papel neutral en estas decisiones que debe tomar la autoridad, en este caso, la presentación que realiza este perito va a reforzar una interpretación de carácter concluyente. ¿Concluyente qué sentido? Concluyente a favor, por plantearlo de una manera, de la teoría
que está sustentando la contraparte. Entonces, el abogado que realiza la consulta dice, pues, no tengo o no encuentro elementos que me permitan discutir, pues, primero, este informe, y segundo, pues, una presentación que hace la perito, qué elementos podemos discutir. Por supuesto, siempre está, y es algo que se debe valorar frente a la experiencia del perito, del laboratorio que está presentando este resultado. Son elementos que se deben valorar, que se deben evaluar. Pero más allá de esto, este resultado de genética tiene alguna posibilidad, se podría rebatir o se podría mirar desde otra perspectiva. Entonces, aquí eh, inicia un trabajo de lectura crítica de esta información genética. Y nuevamente el papel de los peritos, todos los peritos que trabajamos en ciencias forenses siempre es neutral. Sin embargo, muchas veces cuando tenemos este ADN en el estrado, hay un ruidillo por ahí, por favor, las personas, de pronto alguien tiene un micrófono encendido, entonces le vamos apagando o le bajamos el volumen para, nuevamente me sirve a mí para saber que seguimos conectados, pero sí puede llegar a distraer un poco, entonces atentos con el micrófono. Una declaración puede llegar a reforzar una hipótesis particular que se tenga sobre el caso, pero en ocasiones, y estos son elementos que también se deben verificar, si realmente esta exposición que se hace ante el estrado se está dando una exposición completa de todos los datos que son relevantes. ¿En qué sentido datos relevantes? Entonces, una evaluación crítica involucra la evaluación no solamente del informe, sino de elementos asociados al contexto que afectan directamente ese informe. Entonces, vamos a ver algunos con más detalle, pero básicamente las preguntas que hacemos en este ámbito es, por ejemplo, ¿dónde, cuándo y cómo se obtuvo la muestra? Si esta muestra cumple con todos los requisitos y con todos los soportes que sustentan una adecuada cadena de custodia. Si pudo existir alguna posibilidad de contaminación o error humano, esto también se debe valorar. Si el tipo de muestra era adecuado para el análisis solicitado, entonces también, o de pronto habían otras muestras que no fueron analizadas, y esto me lleva nuevamente a una discusión previa que tuvimos sobre aquellos casos del proyecto Innocence, donde había evidencias que no habían sido sometidas a análisis genético para resolver preguntas que hubieran sido pertinentes a analizar esas evidencias. Entonces, de pronto hay algunas evidencias que no hayan sido analizadas y se deba solicitar su análisis. Esa también es una pregunta muy válida. Ya propiamente sobre el procesamiento y sobre las mismas condiciones de la muestra, entrar a preguntar sobre esos métodos que se utilizan. Entonces ya vimos por allí algunos términos técnicos que nos hablaban de análisis de cromosoma Y. Entonces la pregunta que queremos contestar se puede contestar con el cromosoma Y, es una pregunta pertinente. Si esos análisis fueron adecuados, según el caso, la interpretación que se dio de esos análisis fue adecuada, las condiciones de la muestra, cómo estaba esa muestra, estaba degradada, mezclada, se conservó adecuadamente, hubo alguna limitación o por las condiciones de la muestra se podía dar algún tipo de limitación en el análisis, el perito está presentando esas limitaciones o de pronto está dando una información ante el estrado que omite algún tipo de información sobre esos límites del análisis genético. Entonces miren que no es solamente, nuevamente, el informe de genética, no es solamente ese resultado de 99.999, no es solamente el reportar coincidencias, sino es ver cómo ese resultado genético se conecta con otros elementos que están asociados al caso. Y la razón de esto es que en este camino, en este recorrido que estoy planteando aquí de manera gráfica,
la evidencia genética puede ser susceptible de daño o de cambio, puede ser un proceso natural, también puede darse una alteración por una mala manipulación. Todos estos elementos deben valorarse y la única manera de valorar esto es poder considerar todos estos elementos en este camino que nos lleva del lugar de los hechos, de ese espacio, de ese momento en el que se recupera una evidencia, de ese tránsito entre donde ocurren los hechos, a donde se va a tomar la muestra biológica de los tejidos, de las muestras de diferente índole, al camino que lo lleva al laboratorio donde se recupera el ADN y llegamos al resultado genético. Todo este recorrido se debe mirar, se debe analizar, porque, tal como les comento, estamos hablando de un tipo de evidencia muy particular que puede dañarse, puede alterarse, pero también puede aportar información muy valiosa. Entonces, si queremos conocer esa información que se obtiene o qué es lo que nos quiere decir ese material genético que se recupera, pues tenemos que partir desde la misma fuente y es como tal las células o los diferentes tejidos, más bien, vámonos un poco más macro, los diferentes tejidos que contienen esas células que a su vez contienen el material genético que nos interesa. ¿Y por qué nos interesa reconocer todas esas muestras, células, tejidos? Porque son precisamente estas células las que nos van a contar esa historia genética que queremos conocer. Entonces, si tenemos una situación, por ejemplo, de presunta violencia sexual, podemos tener casos en donde se recupere un tipo de material biológico, digamos saliva, y entonces hay que mirar. ¿Dónde se recuperó esa saliva? No, es que la saliva se recuperó de la zona del rostro de la víctima, y entonces aquí escuchamos qué es lo que, o cuáles son las teorías que explican por qué hay saliva en el rostro de la víctima. Entonces tenemos unas teorías que nos dicen, no, es que hubo besos, hubo contacto de la boca de esta persona que agredió o que trató de sobrepasarse con esta víctima y dejó su saliva en el rostro. Pero también podemos tener otra parte o otra teoría en donde se dice, no, pues lo que hicimos fue conversar. Y entonces la pregunta es si ese tipo de células, aquí estamos hablando de células del tejido del interior de la boca que llegan a la saliva humana y que se transfieren a el cuerpo de otra persona, pueden explicarse con una teoría o con la otra. ¿Listo? Se puede dar, se puede sustentar. El análisis genético me puede ayudar a soportar alguna de las dos teorías. Esta es una de las preguntas que se debe plantear, considerando nuevamente todo el contexto, toda la información que se tiene en torno al caso. Porque si hablamos entonces de ese material biológico, ¿cómo pudo llegar? Es la primera pregunta. La siguiente pregunta es, ¿en qué condiciones llegó y en qué condiciones fue recuperado? Porque el hecho es que todo material biológico de nuestros cuerpos sufre unos procesos, nuevamente, que pueden ser naturales, de muerte celular o de pérdida del material genético, y esto es parte del proceso natural. Al hablar, al entrar en contacto con superficies, podemos estar transfiriendo nuestro material biológico, las células de nuestras manos, las células de los epitelios de la boca, las células de nuestra piel. Cuando sudamos, nos frotamos con objetos, las vamos a dejar en superficies que van a estar expuestas a condiciones ambientales que van a afectar la integridad de ese material genético. Y entonces aquí esa historia que se debe reconstruir antes de llevarla al estrado tiene que considerar este tipo de elementos naturales. ¿Cuánto tiempo transcurrió
hasta que se recuperó la evidencia biológica. ¿Cómo se recuperó esa evidencia biológica? ¿Qué tan expuesta estuvo esa evidencia biológica? Inclusive hemos llegado en otros contextos, la información genética, vamos a ver que se trabaja en diferentes contextos, hemos llegado también a evaluar si condiciones ambientales, por ejemplo, en zonas de nuestro país que son húmedas, que son tropicales, pueden llegar a afectar la capacidad de recuperar el material biológico. Entonces, estos elementos que rodean a las muestras biológicas también deben considerarse. Y, por supuesto, hablamos ya de otros factores que pueden llegar a impactar las muestras biológicas. Y ya estamos hablando de agentes externos que pueden llegar a manipular o que pueden llegar a entrar en contacto de manera intencional o de manera accidental y que pueden llegar a afectar la calidad. Aquí también se puede o se debe evaluar si hay algún indicio, por ejemplo, de mala manipulación de la evidencia, donde el proceso en el cual se dio la recuperación de la evidencia biológica pudo ser deficiente, inclusive el transporte de esa evidencia biológica también pudo ser deficiente y pudo llegar a afectar la calidad del material biológico y por ende el material genético que se puede recuperar. Aquí estamos viendo en este diagrama dos tipos de materiales genéticos que se pueden trabajar, dos fuentes al interior de la célula que se trabajan desde el contexto forense, uno que tiene que ver con ese ADN que está presente en el interior del núcleo de la célula. Este digamos que es uno de los materiales genéticos que más se trabaja, el ADN nuclear. Aquí es donde vamos a encontrar ese cromosoma Y, pero también vamos a encontrar ese material biológico que heredamos de padre y madre. Estamos hablando de ADN autosomal, pero tenemos aquí a otro organelo al interior de esta célula. Aquí está bastante grande, es mucho más pequeño. Las mitocondrias fundamentales para el funcionamiento de la vida, pero que genéticamente tienen o cuentan una historia muy interesante, y es la historia de la herencia materna. Esta solo la heredamos las mujeres a nuestros hijos, mujeres o hombres. Entonces, este es un elemento muy interesante que estudiamos en el análisis genético forense y además tienen otra particularidad, estas mitocondrias, si son un poco gomosos por el tema, por ahí vi que me estaban pidiendo que recomendaciones de literatura, libros sobre el tema, por supuesto, pero también invitar a explorar otras fuentes de literatura que tienen que ver con el uso de la genética para el análisis de muestras. Aquí estamos hablando de otro tipo de muestras, muestras arqueológicas. Estamos hablando de muestras de 300, 500 años de antigüedad, que aquí nos centramos es en este organelo, en estas mitocondrias, que tienen una característica y es que hay varias al interior de la célula y al ser muy pequeñitas, eso y en su abundancia, eso favorece a la posibilidad de recuperarlas en esos contextos tan complejos como las muestras arqueológicas. Esto es solamente un dato para las personas que están por acá, que son un poco gomosos del tema, que les puede interesar de pronto explorar como esas aplicaciones de la genética en otros contextos que no necesariamente son forenses. Pero bueno, aquí el objetivo es cómo evaluamos desde el contexto forense, desde cómo llega la muestra biológica a un determinado lugar, a una determinada víctima, a un determinado objeto, cómo al llegar a ese objeto, ese material biológico puede sufrir cambios de manera natural o también pueden ser cambios que pueden ser generados por procesos no, por una mala manipulación de la evidencia y cómo esto puede llegar a afectar el resultado genético. Este es un elemento clave a discutir. Y para evidenciar un poco más esto,
ahondemos brevemente sobre ese término que apareció en esa presentación de ese caso que les estaba compartiendo, donde hablaban de un perfil genético parcial. ¿Y qué significaba eso de obtener un perfil genético parcial? Y esto es un elemento que ustedes pueden verificar en informes de genética si ustedes los tienen asociado a alguno de sus casos. Comúnmente, y en gran parte de los informes de genética que procesamos aquí o que se trabajan aquí en Colombia, vamos a encontrar un segmento del informe que va a reportar unos resultados de esta manera, en este estilo, en una tabla. En la tabla va a decir marcador, también puede decir loci, puede haber diferentes enunciados en la parte superior de la tabla. Van a haber un conjunto de letras y números en una columna y en la otra columna vamos a encontrar una información. Aquí generalmente lo que está es el nombre o la referencia de la muestra. Entonces puede ser, por ejemplo, evidencia o elemento material probatorio, número tal, fragmento de prenda interior. Puede ser eso, o también puede ser muestra tomada a sutanito de tal. Y entonces, debajo vamos a encontrar un conjunto de números. Estos números no me van a representar otra cosa diferente a información genética. Pero aquí la información genética ustedes la van a ver de muchas maneras diferentes. Ustedes van a ver información genética de pronto en algunos contextos o la han visto en forma de letras. Entonces ACTG son esas letras que caracterizan, que no son solo letras, estamos hablando de bases nitrogenadas que conforman la molécula de ADN. Aquí no estamos viendo ese ACTG, estamos viendo números, porque estos números me van a representar un conjunto de información particular de una palabra que se compone de esas letras ACTG, puede ser por ejemplo AATT, puede ser un ejemplo de una palabra, pero aquí lo particular de esta información genética es que son palabras que se repiten. ¿Listo? Entonces, lo que me está representando este número es cuántas veces se está repitiendo una determinada palabra. ¿Listo? Lo interesante de esto es que si se estudia ese tipo de información genética, aquí estamos hablando de información genética tipo STRs, que por sus siglas en inglés son Short Tandem Repeat, aquí en español, repeticiones cortas en tándem. Si estudiamos esos STRs, los estudiamos en esos cromosomas, que aquí vemos una representación en estos palitos, los estudiamos en esos cromosomas que hereda papá y mamá. Sabemos que uno lo hereda papá, el otro lo hereda mamá. Y miramos un lugar, un locus determinado, vamos a tener una palabra que se repite cierto número de veces. Entonces miramos esta ubicación, D8, S11, 79. La miramos en esta ubicación, miramos, mira, aquí encontramos la palabra, se repite 9 veces. Ok. Pero si miramos el otro cromosoma, en esa misma ubicación vamos a encontrar la misma palabra, pero se repite un número diferente de veces. ¿Listo? Entonces, si hacemos esta operación de estudiar STRs en diferentes cromosomas, vamos a llegar a esto, a un código, un perfil genético único, y ahí por ahí surgirán algunas preguntas de, profe, ¿de seguro siempre es único? Bueno, vamos a dejar esas preguntas abiertas por el momento. Un perfil genético único para cada persona, y esto es lo que me va a permitir identificar o poder tener ese código genético que me permite diferenciar a una persona del resto. ¿Listo? Entonces, este es un elemento que encontramos nuevamente en los informes de genética, una tabla que contiene nuevamente este perfil genético, donde estamos viendo qué información tiene genética, tiene cada persona en las diferentes ubicaciones, lugares, locus, es el término técnico, loci en plural, qué información genética se tiene y constituye a esta persona o se recupera de una determinada muestra. Listo. Pero resulta que
recordamos estos fundamentos donde las muestras biológicas se pueden degradar, se pueden dañar, se pueden alterar, condiciones naturales, otro tipo de condiciones, y entonces como el material genético se puede romper, se puede degradar, vamos a tener situaciones de este estilo. Entonces, si vemos aquí la ubicación D5S818, si tenemos nuestro ADN íntegro, si es una muestra, por ejemplo, fresca, que ha sido conservada, refrigerada, así como nos la toman cuando vamos al laboratorio, guardadita en un vial, listo, pero si la comparamos con esa misma ubicación D5S818, podemos ver en esos informes de genética que me comienza a reportar este tipo de resultados, NR o ND, ¿listo? No me está produciendo resultado, no reproducible, no se obtiene un resultado aquí que se pueda emitir, ¿listo? Entonces ya ahí uno comienza a mirar estos perfiles genéticos y comienza a hacer preguntas sobre la calidad del material genético que se recuperó. Y podemos tener situaciones aquí como esta, en D8S1179, y uno dice, pero, ¿qué le pasó al 18? Aquí había un 18, y de pronto no, resulta que tenemos por aquí un 9, ya no está el 18, entonces comienza a surgir las preguntas frente a qué está pasando para que ya no pueda haber esa información que refiere a el alelo 18, a esta palabra repetida 18 veces, porque ya no la estoy viendo. Entonces, aquí comenzamos a conectar cómo esta información genética no es solamente este reporte del perfil, sino cómo este reporte del perfil se conecta con la calidad de la muestra, con las condiciones que rodearon esa muestra. ¿Listo? Y esto va a tener implicaciones en términos de su interpretación. Y es aquí entonces donde, si se debe interpretar este resultado genético, podemos tener este tipo de resultados donde dicen, miren, tenemos esta muestra duitada. Entonces volvamos a nuestro ejemplo de la prenda interior. Este fue el perfil que se recuperó de la prenda interior. Listo. Y entonces tenemos aquí un perfil, una muestra referencia de un sospechoso. Y entonces podemos iniciar un ejercicio comparativo mirando la información genética en cada ubicación. Listo, y encontramos aquí lugares que no se pueden analizar porque no se tiene, se pierde la información genética, pero tenemos algunos lugares que sí se pueden analizar, entonces decimos, pero mira, aquí la información genética coincide, y mira, aquí también coincide, entonces comienzo a reportar unos hallazgos de no exclusión, y aquí, por ejemplo, vemos, uy, aquí hay como una coincidencia, será una coincidencia muy extraño. Si la persona tiene un 29 y un 30, porque aquí solamente veo el 29. Y si aquí tiene un 13 y un 19, un 13, ¿será que lo reporto como exclusión? ¿Qué será la historia que hay detrás de estos alelos que no estoy observando? Entonces, tiene un impacto frente a cómo se reportan estos hallazgos, pero más allá de este ejercicio comparativo, que es lo que acabo de hacer, de mirar lugar por lugar, vemos que va a tener un impacto mucho más profundo y es el impacto en términos estadísticos, en términos del peso de esta evidencia. Y estamos hablando aquí del peso estadístico de esta evidencia. Recordemos entonces que los resultados de genética son resultados que tienen un sustento, una base estadística. Entonces, el peso de esa evidencia genética puede verse afectado si perdemos información. Entonces, podemos tener unos resultados de alta certeza estadística si tenemos perfiles completos con toda la información disponible, pero caso contrario, si estamos perdiendo información, si la calidad de la muestra
no me permite tener toda la información disponible para poder hacer esa interpretación genética, porque no se puede analizar ese lugar, porque no se tiene la información, comienza a perderse ese nivel de certeza que se tiene sobre el resultado. Aquí lo vemos con, uy, aquí hay un errorcillo, el número no es este, pero este valor es un valor de verosimilitud. Nuevamente, estos son aspectos un poco técnicos que vamos trabajando en otros espacios, en otros seminarios, en otros espacios de formación. Va a ir perdiendo esa fortaleza estadística, se va a ver bien afectado. Esos resultados numéricos muy grandes pueden verse reducidos, ese 99.999 puede verse también reducido porque carecemos de información genética. Ahora, les comentaba que si bien este seminario, este simposio, no tiene un enfoque netamente en pruebas de paternidad, sí es importante destacar que la genética forense no solamente tiene voz en contextos, por ejemplo, de violencia sexual, que digamos fue el caso que traje a colación para este seminario. También la genética forense puede apoyar otro tipo de casos y en ese otro tipo de casos también se requiere de ese enfoque integral, de esa mirada desde una perspectiva crítica sobre los resultados que se obtienen. Entonces, aquí un breve ejemplo en un contexto de paternidad en donde miramos el cromosoma Y, que era un cromosoma que veníamos discutiendo en el contexto del caso. Entonces, aquí nuevamente, estos hallazgos que vamos teniendo en los informes de genética, entonces de pronto alguno de ustedes me dice, no, pero Luz Adriana, yo estoy viendo aquí un informe de genética y a diferencia del que presentaste antes, este se parece más al que yo tengo porque solamente tienen un número, no tienen dos como en el otro perfil, y es porque aquí al mirar cromosoma Y, salvo otras ubicaciones de cromosoma Y que sí tienen estos dos alelos, el cromosoma Y, al ser un solo cromosoma, pues solamente estamos mirando una ubicación en un cromosoma, por eso se está presentando solamente un resultado de un alelo en cada ubicación genética que se está analizando. Nuevamente yo agradezco. Doctora. Ay, mira, una preguntilla por ahí, cuéntame. Una pregunta, doctora. Sí, señor. En un proceso penal, ¿se puede aportar la prueba si por parte del sindicado y como es el papá o un familiar, el abuelo, el hermano, se la pueden hacer sin que se requiera orden judicial? Ok, primero, Ángelus, Ángelus o Ángelus, perdón si estoy leyendo mal tu nombre, muchísimas gracias por tu intervención, te agradezco mucho. Muchas veces estos seminarios tienden a volverse un poco monólogos y es la desventaja del contexto virtual, pero digamos que estoy a favor del contexto virtual por otras razones. Pero bueno, volviendo a otra pregunta. Volviendo a tu pregunta, se tiene una duda y tú me dices si estoy interpretándola de manera errónea frente a una paternidad, por ejemplo, y entonces si deseo hacer una consulta, por ejemplo, frente a la paternidad de una persona y la puedo hacer fuera del ámbito judicial. Si te interpreté bien la pregunta. Se la planteo de la siguiente forma. A ver. Entonces, supongamos que pasan a un señor detenido porque no pasaba alimentos y él venía en una disputa con la madre porque él querría corroborar la paternidad para poder él tranquilamente aportar la cuota. Ok, sí, señor. Él para meterle presión a la madre, dejó de pasar la cuota por 6 meses. Ajá. Y la persona, la madre, entonces procede a denunciarlo y la ley lo pasa detenido, ¿sí? Ok, porque claro. no asistió a las audiencias y terminan emitiéndole orden de captura. Claro. Entonces, en este momento están
realizando ya las audiencias pertinentes y van a juicio, están en preparatoria y van a entrar a juicio, él le pide a los hijos que le hagan a los hermanos la prueba de ADN, para que por intermedio del abogado pueda aportar lo más pronto posible, porque pues la ley está en congestión y como ya va a ser diciembre, pues están corriendo y casi no hay para hacer las audiencias rápido. Ok. Y no tener que pasar un mes más detenido y poder agilizar el proceso. Los hermanos o la abuela o una tía puede hacerle la prueba a los menores y aportarla como evidencia física o Bien. elementos materiales probatorios recolectados por la defensa. Bien, entonces, mi recomendación es que vámonos a sustento de ley. Estaba aquí consultando para no darte el dato impreciso. La ley 721 de 2001, ¿listo? Que es la que nos establece los requisitos que debe cumplir la prueba o la práctica de exámenes genéticos para poder determinar o establecer la paternidad o la maternidad. ¿Listo? Voy a remitirme aquí al artículo 7. Dice, en todos los procesos para establecer paternidad o maternidad, el juez de oficio ordenará la práctica de los exámenes que científicamente que científicamente determinen índice de probabilidad superior a 99.9. Y hay otra serie de requisitos que se deben cumplir. Para responderte tu pregunta, por ley colombiana, se pueden hacer análisis genéticos por parte de laboratorios independientes que cumplan los requisitos de ley, ¿listo? Para que sea aceptada como elemento material probatorio, ¿listo? Allí de pronto algún compañero abogado puede aportar elementos de ley, digamos que soporten esa viabilidad de poder presentar esa evidencia que tú quieres, por supuesto, presentar. Te voy a dar ahora la perspectiva técnica desde genética. Y es que si aquí la pregunta es si el niño es hijo de ese grupo familiar primero. Si es un niño, puedes hacer análisis de cromosoma Y, que es precisamente este cotejo que te estoy presentando. Aquí sería el perfil del niño y aquí no tendrías el padre, tendrías, por ejemplo, un hermano de qué es lo que me estás planteando, ¿listo? Y se puede hacer el cotejo. Técnicamente se puede hacer el cotejo. Hablemos de los límites y te agradezco muchísimo el ejemplo porque me permites dar la discusión frente al límite, perdón, que tiene el cromosoma Y. Y es que el cromosoma Y, que digamos que es el análisis que tú puedes realizar acá, te puede decir si ese niño forma parte de el grupo familiar, es decir, el resultado te va a decir que este niño pertenece al linaje paterno correspondiente a la familia, apellido, el que sea, ¿listo? No te va a otorgar la certeza de que el niño sea hijo de esta persona, ¿listo? Nuevamente, contexto del caso. Aquí se puede alegar entonces que no era este señor, sino de pronto un hermano del señor, un tío del señor, de pronto si es hijo de la familia, bueno, en fin, diversidad de casos se puede dar. Pero ¿qué se puede hacer? Nuevamente, te estoy dando una perspectiva técnica desde genética. ¿Qué puede hacer? Se puede hacer, y nuevamente esto también para evaluarlo, un cotejo del niño con otros familiares, otros hermanos, si no tengo al papá, otros hermanos, para tener más soporte frente al resultado. No es solamente un resultado de pertenencia a un linaje paterno, sino un resultado mucho más fuerte. ¿Listo? No sé si me entendiste por ahí, te di las dos perspectivas porque tu pregunta, digamos, tiene esas dos líneas y hay que mirarla desde las dos líneas. La admisibilidad de la prueba genética es un punto muy importante que nuevamente, te repito, el marco legal en Colombia para los análisis genéticos con fines de paternidad, ley 721 de 2001, y el alcance técnico.
desde la genética, que por supuesto se logra hacer el cotejo, pero ahí te va a dar la limitante y es que la información que te va a dar es que pertenece a esa línea paterna. ¿Listo? Profe, Se puede qué hacer pena. otros. Ande. Buenas El tema noches. de paternidades aquí va a ser una discusión larga que ya lo estoy hablando con Aníbal. Tenemos que darlo un poco más amplio. Pero cuéntame, ahora estoy hablando con Carlos. Cuéntame, Carlos. Carlos Caicedo. ¿Qué más, profe? Yo soy estudiante de décimo semestre de Derecho y radiólogo. Una preguntita. Lo que pasa es que tengo un paciente de un enfermero que se aplicó la vacuna contra el COVID-19 Ok. por temas laborales. Este paciente nunca había tenido patologías anteriores. Después de la Ujú, administración de las vacunas contra el COVID-19, este paciente ha sido valorado desde el 2022 hasta la fecha por 29 médicos especialistas. Tiene ujú, 16 patologías, entre ujú, esas tiene una enfermedad de von Willebrand, que ya es ujú, conocida a nivel mundial, pero esta enfermedad se desarrolló en el exón 52, por lo cual esta enfermedad es única en el mundo. ujú, Se habló con los laboratorios Pfizer y AstraZeneca, en el cual pues fueron las vacunas que se le administró al paciente. El laboratorio de Pfizer dijo que estas vacunas se habían creado en el laboratorio con los mismos medicamentos que se tenían, ¿sí? ujú, Y la vacuna de AstraZeneca se desarrolló con la molécula del chimpancé. ujú, Este paciente trató de desarrollar como un síndrome, que es como varias patologías que se tratan de desarrollar a la vez. Entre ujú, esas ginecomastia bilateral, amaurosis, poliartrosis, en la enfermedad de von Willebrand. Trató también de manifestarse como algo como una carga eléctrica, como magnetismo, pero la cuestión es que este paciente desarrolló también múltiples alergias. En ese ujú, sentido, ¿qué podemos realizar? Ya que el laboratorio en la ciudad de acá, Bucaramanga, se realizó las pruebas de genética y dio como resultado que al parecer es de origen hereditario, pero no se conoce si la vacuna como tal alteró la cadena de ADN del paciente, por lo cual se puede alojar o se puede fijar a la cadena de ADN del paciente y quiere decir que va a dar como una interpretación que ha sido hereditaria y no como ujú. una enfermedad adquirida. Ya se le están tomando los laboratorios a los familiares, sobre todo de cadena de ascendientes, como padre y madre, y Ujú. descendientes al hijo, para mirar Ok. si es posible que se pueda, digámoslo, determinar si es de hereditario o no. La otra cuestión es que se estuvo leyendo y averiguando en revistas internacionales de medicina y se ha visto que por lo menos hay ciertas patologías como en el caso de las vacunas, que se administran a los pacientes y desarrollan y se alojan en la cadena de los pacientes y dan como manifestación como si fuese propia del ser humano y no como del ser animal. ¿Qué podemos Ujú. hacer? ¿Será que desde esta academia forense se podría determinar? Pues vale, muchísimas gracias por tu pregunta, Carlos. La verdad es una pregunta, no es sencilla de contestar y mucho menos en este contexto. Sin embargo, pues no te quiero dejar sin una respuesta en absoluto. Plantearte lo siguiente, Carlos, que para ese tipo de casos, aquí, por supuesto, el factor hereditario es fundamental eh, y en ese sentido, la valoración que se está haciendo con otros familiares es pertinente. Te doy mi valoración preliminar frente a lo que tú me planteas del caso. La verificación que están haciendo de estudios con otros laboratorios y con otros reportes. Estaba, precisamente me cogiste la semana pasada, tuve una consulta similar y estuve explorando un poco precisamente sobre los efectos, no puntualmente de la vacuna, sino como tal de el virus frente a el posible efecto que puede tener aquí no directamente sobre el material genético, sino lo estaba explorando en términos sobre el efecto de los sistemas de coagulación, pero otra consulta aparte, en otro contexto aparte.
Pero, ¿qué es lo que yo te diría, Carlos, nuevamente, para no dejarte en vilo la pregunta? Considerar los factores hereditarios, estoy de acuerdo contigo. Considerar la valoración que se está haciendo desde otras publicaciones, desde otros estudios, me parece totalmente relevante. Si hiciéramos la consulta, el trabajo desde el Centro de Especialistas Forenses, te diría que sería una de las actividades o una de las acciones que realizaríamos, solamente que aquí no hablaría solamente desde la perspectiva genética, sino que tendríamos que involucrar a profesionales, aquí tú me entiendes por qué, en medicina, en este tipo de consultas, ¿listo? Porque aquí estamos mirando no solamente el efecto que pudo tener una determinada vacuna o un virus respiratorio sobre la salud de una persona desde una perspectiva netamente genética, sino que puede tener un efecto un poco más sistémico desde otros que requieren, perdón, ya otro ángulo, otra mirada y requiere de la opinión también médica desde un profesional forense, que por supuesto desde el Centro de Especialistas Forenses se dispondría de ese profesional. ¿Qué te diría? Eh, y quisiera cerrar allí la intervención. Igual, pues, invitarte que si hay alguna pregunta adicional, algún elemento, que por favor te contactes con nosotros para poder profundizar un poco. No me quiero desviar un poco del tema. ¿Qué te diría yo? Que sería importante tener ese compilado de la información clínica, lo que se disponga en términos de los análisis que le ha realizado al paciente a la fecha. Esa historia clínica es fundamental. De mi parte, los análisis genéticos que se está realizando con los familiares también sería fundamental. Y creo que sería necesario profundizar en esa investigación bibliográfica que estás haciendo, porque nuevamente hice una consulta la semana pasada, digamos lo estaba mirando desde otra perspectiva, desde otra línea, pero ya son varias las publicaciones que hay respecto al tema, entonces creo que aquí la mirada tendría que ser un poco más amplia. Pero Carlos, se me escapa el nombre del otro compañero que me contactó, les agradezco por sus preguntas sumamente pertinentes porque, nuevamente, nos permiten ver que aquí el enfoque de la genética no solamente parte, si bien aquí estamos mirando la genética en el estrado desde una perspectiva judicial, no solamente involucra estos contextos forenses tradicionales, sino que puede tener otro tipo de enfoques en donde se requiere perdón, de esta experticia en genética para poder ahondar en este tipo de preguntas, preguntas de paternidad, preguntas de clínica y no lo estoy tocando en esta presentación, pero también hay situaciones donde se aplica el análisis genético no a el análisis del material biológico humano, sino de otras especies. Aquí Carlos nos acaba de plantear un ejemplo, no lo planteábamos desde la perspectiva del análisis genético del virus, pero a veces se requiere de esa discusión frente a qué información genética se puede obtener de otras especies, de otros organismos, incluidos también microorganismos como virus, bacterias que pueden ser de interés para otro tipo o diferentes tipos de contextos. Quiero ir cerrando, acotando un poco la presentación, porque quiero destinar un espacio, vamos hasta las 9 de la noche, entonces quisiera ya ir cerrando un poco la discusión para ver si hay algunas preguntas por allí, muy interesantes. Quería comentarles también que estamos discutiendo la posibilidad en el Centro de Especialistas Forenses de habilitar espacios para consultas con especialistas forenses. Esto digamos que está un poco en discusión y estoy dando como un poco spoiler, podríamos decir, frente a esto. Esto es algo que todavía se está discutiendo al interior, como consultas un poco más globales que podamos tener en este tipo de espacios, pero ya un poco más, que nos den un poco más de tiempo frente a las preguntas que se plantean en este tipo de espacios. Pero bueno, eso era un poco spoiler. Volviendo aquí a nuestra presentación,
quisiera retomar o cerrar con algunos contextos un poco más complejos en términos del análisis. Aquí volvemos sobre un contexto, por ejemplo, de violencia sexual o un contexto de homicidio o inclusive otro tipo de contextos en donde tenemos que el resultado genético que se obtiene me da indicios o me permite tener algunos elementos que me señalan que este perfil no viene de una persona, sino es la mezcla entre el material genético y biológico de dos o más personas. ¿Listo? Entonces estamos hablando de perfiles mezclados que ustedes los pueden identificar también por allí en sus reportes de genética de los que dispongan, donde vemos esos perfiles donde tienen más de 2 alelos reportados para cada ubicación. Tenemos 3, 4, 5 o más alelos reportados para cada ubicación. En el caso de cromosoma Y, que comenzamos a ver ya no un solo número en cada ubicación, sino 2, 3 o más alelos reportados para cada uno de estos lugares. Aquí el análisis es un poco más dispendioso, inicia desde una perspectiva comparativa donde se quiere indagar si tengo dos individuos asociados a un caso, por ejemplo, una presunta víctima y un presunto victimario. Si tengo una situación donde tengo estas dos personas, lo que quiero saber inicialmente y nuevamente desde una perspectiva comparativa es si la combinación de estos dos perfiles me puede explicar lo que yo estoy viendo en el informe genético, lo que estoy viendo en mi reporte de hallazgos genéticos. Se hace el ejercicio 1 a 1, entonces, por ejemplo, para la primera ubicación tengo la mezcla 14, 15, 17, reviso, verifico qué información genética está presente en el individuo A, entonces tiene la información genética 14, 17, recordemos que estamos viendo ADN autosomal heredado por papá y mamá, por eso tenemos dos pares numéricos, aquí con esta representación de repeticiones, y el individuo B por su parte tiene la información genética 15, 17, entonces si hacemos o si vemos esta combinación o este grupo de alelos, me pueden explicar la mezcla de estos dos perfiles genéticos, me pueden explicar esto o este resultado que tengo en esta evidencia. Este es un primer análisis comparativo que se debe hacer para cada uno de los loci que se están analizando. ¿Qué pasa entonces aquí en el análisis de perfiles mezclados? Entonces lo primero es identificar que se tiene una mezcla, se hace un análisis de esos contribuyentes y se hace una valoración estadística. Siempre en genética hacemos una valoración estadística de nuestros hallazgos. El tema aquí es que la interpretación es un poco más compleja en estos casos. En estos casos, cuando hemos tenido consultas de este estilo, nuevamente verificamos todo el contexto del caso, verificamos toda la información disponible que tenemos asociada a este caso, tratamos de evaluar no solamente de manera comparativa, sino también en términos de el hallazgo y el resultado estadístico que está arrojando, y hemos tenido situaciones en donde ha sido necesario requerir información adicional a la autoridad. Entonces, este es un tipo de información que se ha requerido a la autoridad y que requiere un análisis o una valoración experta. Este resultado o esto que están viendo ustedes, este diagrama, se llama un electroferograma. Es esta representación directa del resultado genético, tal como lo ven los equipos que detectan el material genético que se obtiene en el laboratorio. Aquí estamos viendo qué es lo que está leyendo esta maquinaria o estos equipos especializados que se tienen en los laboratorios de genética, ese resultado, cómo lo está arrojando el equipo,
y cómo ese resultado debe ser interpretado por un experto en genética. Ya hemos tenido muchas situaciones en donde hemos tenido que hacer la solicitud de este tipo de material, de este tipo de electroferogramas, que nos permiten hacer una valoración mucho más integral de los casos y nos permiten también evaluar, nuevamente rebatir, por ejemplo, la interpretación que da la contraparte frente a una determinada evidencia genética. Una de las discusiones más grandes que se dan en términos de análisis de perfiles mezclados es si realmente la persona que se presume es responsable de un hecho está o no contribuyendo con esa mezcla. Y entonces esto, digamos, ha requerido muchas veces de una evaluación mucho más detallada. Quiero cerrar el espacio porque aquí ya me enviaron un listado bastante nutrido de preguntas que han ido surgiendo del chat. Por ahí está Alejandra, que me está apoyando con esa compilación de preguntas. Entonces, muchas gracias, Alejandra. Voy a tratar de atender estas preguntas. Quiero cerrar esta presentación entonces para dar cabida y tratar de atender alguna de estas preguntas con respecto a cómo debe presentarse o cómo debería ser esta actuación de la genética forense en el estrado y la gran conclusión es que tiene que ser una valoración desde una perspectiva integral. Y me siguen llegando preguntas, me encanta. Entonces, desde una perspectiva integral, ¿qué quiere decir? Que se valora no solamente el resultado genético, sino que se mira en conjunto con todos los elementos que componen el caso. Aquí Carlos con su pregunta pues planteó un ejemplo fenomenal en términos de genética clínica, pero no solamente desde una perspectiva de genética clínica se debe mirar, sino también desde una genética familiar, cómo se hereda cierta información de una generación a otra, y también desde una perspectiva clínica. Entonces, muchas veces en esta valoración integral, desde el Centro de Especialistas Forenses, debemos no solamente generar aportes desde una sola disciplina, sino que se da conjuntos de disciplinas que nos reunimos a valorar precisamente esos casos, sin ningún temor a reconocer las limitaciones que puede tener una determinada ciencia, en este caso la genética forense. Aquí si hay que plantearlo de plano, que un análisis específico que se hizo en genética forense solamente me permite hablar de linaje y no me permite individualizar, es un resultado o es una limitación que se debe plantear con total franqueza y se debe exponer con total claridad. Por supuesto, esa interpretación probabilística, no solamente un ejercicio comparativo aquí para esta presentación, simplificamos bastante, partimos desde este ejercicio comparativo con los hallazgos genéticos, pero por supuesto esto tiene un sustento estadístico que debe expresarse y debe presentarse y también es susceptible de análisis y evaluación. Y último, pero no menos importante, con una perspectiva totalmente ética, basada en el respeto a la legítima defensa que tiene toda persona, en el respeto a conocer los resultados de una manera integral, transparente y clara. ¿Listo? Son principios fundamentales de los cuales pues están constituidos todos los análisis, no solamente de genética, no solamente los peritajes de genética, sino todos los peritajes que realizamos desde no solamente el Centro de Especialistas Forenses, sino que tratamos de hacerlo desde cualquier perspectiva profesional y se debe tener desde cualquier perspectiva profesional. Bueno, entonces me voy a enfocar por acá en un listado amplio que tengo de preguntas. Veo unas manos levantadas, ya Carlos lo entendí y están levantando un par de manos más, pero quiero unas preguntas primero de las que tengo escritas y ya me paso a atender las manitos que tenemos levantadas. Entonces hay una pregunta, esto creo que era de Carlos, sobre Hildebrand, el exón 52. Sí, Carlos. Es una pregunta compleja, lo que te digo, no la podemos resolver en este espacio y mal haría yo en darte una opinión parcial
cuando este tipo de preguntas requieren primero un estudio sobre ese contexto particular, que es el contexto clínico, y lo que te digo, un enfoque interdisciplinario no es algo menor. Entonces, aquí otra pregunta dice, ¿se puede extraer información genética mitocondrial o solo nuclear? En el caso de hombres o mujeres, el ADN mitocondrial tiene mejor incidencia. Depende del caso frente a la pregunta que me están haciendo. Entonces, depende de la pregunta que se quiera contestar y depende también del contexto del caso. Generalmente se recurre al ADN nuclear, entonces tú vas a ver ADN nuclear autosomal, sería la mejor expresión, para resolver dudas en torno a paternidades, dudas en torno a casos de contextos, por ejemplo, de violencia sexual, pero, por ejemplo, en violencia sexual también se recurre a cromosoma Y, que también está en el núcleo, pero pues me habla más de linajes paternos, como lo vimos. ¿Dónde entra la mitocondria? Por ejemplo, para preguntas sobre identidad, sobre la presentación en el correo, por supuesto, no hay ningún problema. Identidad, ¿y en qué tipo de casos? En casos complejos, por ejemplo, cuando estamos trabajando con con elementos óseos humanos, que están altamente degradados, que están muy descompuestos, e igual se tiene la duda de si ese cuerpo pertenece a una determinada familia. Entonces, si tiene mejor incidencia, la respuesta sería, nuevamente, depende de qué pregunta quieras responder. Tiene mejor impacto, podríamos decirlo en estos casos de muestras complejas, restos incinerados, el ADN mitocondrial es muy informativo, tiene su límite y es que me informa sobre el linaje materno, es decir, si esta persona pertenece a, aquí me está complementando Pilar, muchísimas gracias, si esta persona pertenece a un grupo familiar, nuevamente por vía materna. No se necesita que las células estén vivas, no. Nuevamente, material biológico que se recupera, pues es material biológico que sale del cuerpo, por definición, pues es material biológico que ya pierde la conexión con todos los sistemas del cuerpo que le ayudan a mantener vida. Se puede recuperar material genético de diferentes tipos de muestras y nosotros los forenses trabajamos con muestras pues altamente degradadas y se puede trabajar y se puede obtener material genético. Estoy tratando aquí de atender muy rápidamente las preguntas que tenemos y ya paso a las manitos levantadas. Transfiera. Ok, esto es de transferencia. ¿Algún estudio donde se demuestre que el solo hecho de hablar? Sí. He tenido ya algunos casos en donde tenemos que hablar de transferencias directas o indirectas. Esa es la pregunta que tú me estás haciendo. Y sí, hemos tenido casos en donde se evalúa ese tipo de transferencias. Muestras de paternidad, esas causas ambientales. Es una pregunta interesante y mi respuesta, en mi experiencia te diría, sí, hemos tenido casos de muestras de paternidad donde el efecto ambiental es sobre la muestra que se recupera, en qué condiciones se recuperó, e inclusive en qué región del país se recuperó y cómo se recuperó. Algunas muestras, estamos hablando, ya se ha modernizado mucho. Gran parte ahorita se recoge muestras en un sistema que se llama FTA, es bastante confiable y es un sistema bastante amigable también para el transporte del material biológico, pero hablando de unos casitos un poco más anteriores, hemos tenido situaciones donde para pruebas de paternidad se recogían gasa, manchas de sangre, entonces de regiones remotas del país donde las muestras se han degradado, se llenan de hongos. Todos estos son factores ambientales que me afectan la calidad de la muestra, pero nuevamente, el proceso debe ser integral y entonces este tipo de elementos de cómo fue tomada la muestra, cómo fue conservada, cómo fue transportada, se debe evaluar. Ok, aquí pregunta de vacunas, creo que esta pregunta también es tuya, Carlos, sobre las vacunas. No me arriesgo ahorita a darte una respuesta con respecto a información sobre vacunas. La razón por la cual no te doy la respuesta es porque, pues como bien tú lo sabes, no todas las vacunas tienen el mismo tipo de principios. Para evaluar efectos de algunas vacunas, pues debes tener un conocimiento muy claro sobre el tipo de vacuna, cómo funciona.
y pues digamos que esto requiere un análisis un poco más amplio, entonces no voy a ahondar en este espacio, no nos permite un poco dar ese tipo de discusiones, pero ahora que me lo planteas, creo que podríamos plantear, sí, más bien otro tipo de seminario, de pronto un seminario, estoy ahí botando ideas, Alejandra, con el área de medicina, que nos permita dar una discusión un poco más amplia sobre impactos o análisis en contextos clínicos, que es, digamos, el contexto en tu interés. Gemelos, ¿sabías que eventualmente iba a llegar a la pregunta de los gemelos? ¿Cuántos losis estudian el tema con los gemelos? Estamos hablando de gemelos monocigóticos, es decir, gemelos que, no mellizos, gemelos que se forman de la unión de un óvulo con un espermatozoide, que posteriormente en la etapa de formación del cigoto se separa y forma dos individuos. En estos casos, pues los gemelos comparten la información genética. Aquí es una pregunta un poco más amplia. Hay otro tipo de información que es epigenética, que ese sí puede diferenciar de un individuo a otro. Hay unos casos muy interesantes de gemelos que participan de algún tipo de actividad criminal, entonces no los pueden judicializar porque entonces fue Pedro, pero no fue Juan, pero entonces cómo demuestrar que fue Pedro y no fue Juan. Y entonces, si mal no recuerdo este caso sí no lo trabajé yo, estoy rememorando alguna revisión bibliográfica que hice en algún momento. Aquí unos análisis de otra rama de la genética, la epigenética, tuvieron que atender esa llamada frente a esa pregunta. Pero bastante interesante la discusión. Siempre llegamos a hablar de los gemelos. Entonces, Carlos, tienes la mano levantada, pero voy a seguir con Miguel, que también tiene la mano levantada y estás de segundo ahí en el turno de manitos levantadas. Tenemos unos minutitos, entonces alcanzamos a escuchar tu pregunta, Miguel. Y a ver si alcanzamos a escuchar a Lutari también. Cuéntame, Miguel. Doctora Adriana, muy buenas noches. Soy Miguel Ángel Medina. No soy muy, eh, ¿cómo se dice?, letrado en la parte de genética. Sin embargo, pues estudié en Europa, donde en los años 80 ya estaba muy avanzada la parte de criminalística con cromatografía a gas y también la parte de la investigación sobre ADN y sus cómo hacer pruebas para paternidad. Uh-huh. Es muy importante que, sobre todo en los juicios o como dicen, o en el estrado, los señores jurisprudentes, o como se les llama mejor comúnmente, abogados, tengan en cuenta todo lo que usted dijo acerca de cómo recolectar evidencias para tener una certeza de que sean validados por los jueces y tener unas buenas, ¿cómo se dice?, dictámenes. Porque en violación sexual o en agresión sexual a menores por parte de familiares cercanos, que se da mucho, aún hoy en día, es importante que no se cometan errores, porque conocí el caso de un padre que por llegar borracho a la casa se acostó en la cama que no era la de su esposa, sino la de una hija de 8 años, y la señora lo demandó con el solo hecho de que estuvo acostado, de que la había violado, y por no presentar pruebas de ADN o de semen para diagnosticarla de la violación como tal, el tipo pagó 15 años de prisión. Es importantísimo esto. Y una conferencia suya muy importante, doctora, si nos regala el email, me gustaría tenerlo en cuenta. Yo soy colaborador del doctor Aníbal y estoy atento a las conferencias de ustedes. Gracias, doctora, por la conferencia. No, Miguel Ángel, muchísimas gracias a ti por tu intervención. Primero decirte que
Me tocaste una fibra sensible cuando mencionaste esos primeros análisis en los 80s. Por supuesto, yo nací en los 80s. Cuando yo nací estaba iniciando todo este auge de la genética, pero ¿por qué me toca una fibra sensible? Porque, digamos, ese recuento de lo que ha sido el avance o la evolución más bien de los análisis genéticos a través del tiempo, pues es una parte muy importante de la historia, no alcanzamos a abordarla aquí, pero es una parte muy importante de reconocer de cómo ha ido evolucionando y es un tema que siempre inculcaba un maestro que recuerdo y siempre voy a recordar en todas las conferencias, que es el doctor Manuel Paredes. Eh, y me parece fantástico que lo menciones y me llamas a la invitación de tomarnos un poco ese espacio y en próximos seminarios poder abordar un poco sobre esa historia de cómo han ido evolucionando los diferentes métodos que se han utilizado en torno no solamente a genética, sino también a biología forense. Ahora, lo que tú dices frente a las pruebas de paternidad y los casos que pueden involucrar o que se presume involucran incesto, sí, esta evaluación detallada del tipo de evidencia, del contexto del caso, es fundamental. Y el caso que tú mencionas lo hemos tenido desde varias perspectivas, desde uno u otro lado, y sí hemos encontrado que hace una gran diferencia y no solamente centrarnos en el resultado genético, sino dar una perspectiva mucho más amplia. Entonces, te agradezco mucho la intervención, Miguel Ángel. Aquí abusando un poco del tiempo de todos, no quiero dejar a Luz Dari con la mano levantada. No sé si alcanzamos a resolver tu duda, Luz Dari. Damos un par de minuticos aquí abusando del tiempo de todos. Muy buenas noches para todos y todas, doctora. Gracias por la oportunidad. No, Luz Dari, Mi pregunta es, bueno, gracias. Mi pregunta es, en un caso de feminicidio, medicina legal, en preliminares dice que fue por sobredosis de cocaína. En el segundo, ya en el informe final, dice que eso fue por infartos. Si la persona es una muchacha de 33 años que nunca consumía ni medicamentos, nada, porque era una persona muy sana, no tenía antecedentes ni del corazón, revisando su historia clínica, pues no consultaba ni por un dolor de cabeza, o sea, donde dice, hay mucha contradicción de medicina legal en preliminares con el dictamen final, donde dice que en la ropa, por lo menos dice que ella calzaba, es una muchacha de unos 50 de estatura, y que su calzado era de talla 39. O sea, esa es una muchacha que calzaba 36. O sea, y mucha inconsistencia donde dice que no tiene señales digamos que no tiene ni golpes ni nada, pero en el examen, digamos que la familia le tomó fotos y todo eso, donde muestra que ella aparece en el cuello, figura con unos hematomas. Aparece con unos hematomas en el cuello, también aparece una ranura en la parte del cuello, también están en las fotos, es muy evidente. Antes del sepelio se le tomaron fotos, pero pues, o sea, medicina legal dice una cosa, pero realmente al verse es muy diferente al dictamen de medicina legal. No coinciden muchas cosas, muchas incoherencias. Mi pregunta es, en ese caso, ¿se puede hacer una nueva exhumación particular? Ok, Luz Dari. Muchísimas gracias por tu pregunta, Juan de Jesús. Ya de antemano me voy a excusar porque no vamos a alcanzar a atender la pregunta. Ya nos estamos extendiendo un poquito y la verdad, por respeto por el tiempo de los compañeros, me excuso, pero nos vamos a encontrar en otro espacio. Luz Dari, primero agradecerte por la cantidad de detalle que nos estás aportando sobre el caso. Es un caso de antemano, y perdón de pronto si va a sonar a un cliché, pero claramente es un caso complejo el que estás trayendo a colación. Es un caso en donde te voy a dar mi opinión primero como forense y luego como genetista. Como forense, yo te diría
que aquí es fundamental, al tener tantos elementos que están presentes y que el Instituto de Medicina Legal ha arrojado un primer reporte, posteriormente ha arrojado otro tipo de dictamen, requiere, desde mi evaluación como forense, de una perspectiva interdisciplinaria. ¿En qué sentido? Una valoración desde la perspectiva de química forense, aquí por esta hipótesis que tienes en términos de sobredosis, una evaluación también desde medicina forense es fundamental precisamente por los elementos que estás planteando, como antecedentes clínicos. Hay información allí que es muy valiosa, que sí debe dársele una mirada interdisciplinaria. Listo, que en ocasiones hemos visto que muchas veces los dictámenes, se arroja el dictamen y el que compila la información de pronto no es una persona que tenga el conocimiento, de pronto no tiene el apoyo técnico, entonces le queda muy difícil como ver todo el panorama y poder hacer una interpretación acertada sobre toda la información que está recibiendo. Mi perspectiva como genetista ahora es otros elementos que de pronto no se hayan evaluado. Si tú me preguntas, ¿necesitamos un análisis genético? ¿Sería posible obtenerlo desde la exhumación? Análisis genético, sí, se puede obtener información genética si se hace la exhumación, pero eso no es lo que tú me preguntas y no es lo que yo te estoy planteando. Lo que yo te estoy planteando es si de pronto hay algunos dos elementos en el contexto del caso que podrían ser interesantes analizarlo desde genética. Planteo algunos ejemplos ya para cerrar porque me emocionaste con el caso, Luz Dari. Y es, por ejemplo, si en el lugar donde ocurren los hechos hay elementos que de pronto se tenga una hipótesis que se requiera corroborar, por ejemplo, que estuvo presente otra persona. Entonces, un vaso, una jeringa, algún otro tipo de elemento como que, ¿será que este elemento lo manipuló otra persona? Allí genética puede aportar información. Allí tendríamos que centrar la vista sobre, no sobre el cuerpo, sino sobre el objeto, un objeto que puede tener alguna información relevante, donde la pregunta sí se la podríamos hacer a genética. Entonces, te agradezco, Luz Dari, por esa última intervención porque me permite cerrar, primero dando gracias a todos ustedes por estar presente, quedarse hasta esta hora un poco más extendida. En diciembre, además que ya estamos en prevelitas, entonces ya todos estamos como con el ánimo más, con ganas de ya estar en contacto con la familia, entonces agradecerles y a los aplausos son para ustedes por interesarse por este tipo de espacios de formación. Aprovechar la intervención de Luz Dari para invitarlos a que se sigan interesando en conocer estos contextos forenses y cómo se puede dar una evaluación desde diferentes ópticas, desde una óptica médica, una óptica química, una óptica clínica, una óptica genética. Y reiterar también nuestra disposición desde el Centro de Especialistas Forenses para atender sus consultas, sus llamados. Por allí alguien me solicitó información de contacto, por supuesto, a través del doctor Aníbal. Cualquier pregunta, duda o inquietud que se tenga en torno a la genética, muy dispuesta a atender estas dudas adicionales. Y la presentación, claro que sí, la voy a dejar disponible para que la puedan consultar en cualquier momento. Agradecerles y desearles una feliz noche. Si ya nos volvemos a ver por este año, que creo que va a ser el caso, una feliz Navidad y un feliz año nuevo. A todos, muchísimas gracias por su asistencia. Gracias, feliz noche. Feliz noche a todos. Descansen.